Muy buenas tardes a todos. 3 de octubre del 2021, después de un largo puente, una larga espera, se cumple, ya no hay que esperar más. Varios de los acertijos están teniendo ya concreción en esta sesión. Primero Thalía, después el sitio del paisaje no terrestre, algo así, ¿verdad? Que era Capadocia. Ese lugar tan interesante a nivel geológico, también a nivel cultural, que si hemos seguido un poco las noticias culturales, han reportado la aparición de ciudades subterráneas, de culturas y civilizaciones desconocidas, y esto pues no hace más que abonar a esa gran riqueza que ya sabemos que existe en la presencia de muchas culturas. Es un área de influencia siriaca también, y que pues vamos a comprobar cómo, por qué estos personajes tuvieron este desarrollo en el siglo IV, justo entre los concilios de Nicea y Constantinopla, los llamados capadocios, un, una especie de núcleo familiar que destacó en el campo, digamos, intelectual y teológico en esa cristiandad del siglo IV. Ciertamente, si analizamos sus biografías, pues encontraremos que fueron bastante desafortunados en el campo político eclesial, como veíamos en el caso de Atanasio, pero pues ciertamente tanto todos estos protagonistas del siglo IV en adelante tendremos esta tónica, esta constante que reflexionábamos en nuestra sesión anterior. Ya no podemos pensar que la iglesia y la sociedad están separadas, muy al contrario, el protagonismo de la iglesia, podremos empezar a decir, tanto oriental como occidental, ya en el siglo IV y en el siglo V no se diga, en cuanto que Bizancio va tomando entidad y presencia a nivel eclesial y en relación con el Imperio Romano de Oriente, donde sus pasos van, podríamos decir de una forma un poco, no lo sé, en ese famosísimo póster que podemos encontrar alguna tienda, de unas huellas que van en la playa, están marcadas, y siempre suele haber pues una especie de frase romántica o de unión entre dos personas, y que pues es el destino del imperio bizantino y más allá, hacia la alta edad media y edad media, e incluso hasta la tercera Roma, donde pues también el imperio de los zares y la iglesia ortodoxa tienen un recorrido en conjunto que podríamos decir no se puede separar desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista social, desde un punto de vista político y desde un punto de vista incluso religioso. Eh, Todavía hace unos días salió esa noticia de una boda de esta familia Romanov o alguno de estos descendientes, que de nuevo se realizó en aquella reconstruida catedral ortodoxa de Moscú. Y pues, como vemos, eh, aun que la historia ha llevado a las sociedades y a las sociedades religiosas, ¿no? El caso de la Iglesia Ortodoxa, que del año 1000 en adelante, pues sigue caminos muy particulares a todos los niveles, pues incluso hasta nuestros días, pues sigue
dejando pues esas huellas y presencia en la sociedad, en la cultura, en la política. Y pues es interesante también desde el punto de vista histórico de la fenomenología de las religiones y en cuanto a lo que nos interesa a nosotros, pero que tampoco lo podemos separar, pues el campo de los estudios filológicos, porque esas personas que son protagonistas de la historia dejan su huella en la historia escrita. Y afortunadamente nosotros podemos leerla, disfrutarla y estudiarla. Con ustedes, pues, Thalía. ¿Qué era Thalía? ¿Quién me puede decir? Fue uno de los acertijos. Ya hemos mencionado a qué tiene que ver Thalía con Atanasio y después con los capadocios. A ver, Irán levantó la mano adelante. Eh, bueno, Thalía es propiamente el nombre de una composición poética Ajá, hecha por Arrio y que solo se registra en dos obras de Atanasio. Em, sí. no se sabe con certeza si será el nombre que le dio Arrio mismo, porque Atanasio menciona que se llama Thalía Uh-huh. porque se cantaba en un banquete, ¿no? Pero no refleja el contenido del texto, que es una declaración, por así decirlo, de la fe arriana. Mm. Muy bien. ¿Algo más, Irán? No, nada más. Como vemos, Irán nos explicaba, ahí está, contra Arrianos, en la primera parte, y después aquí de Sínodis. Junto con estos fragmentos de los textos de Atanasio, entramos a esos casos de textos literarios, religiosos, en este caso de toda nuestra materia patrología griega que estamos viendo, muchísimos casos donde ya vimos Eusebio, ya vimos Orígenes, eh, conservamos los textos de un autor en la obra de otro, citados de una forma, pues podríamos decir, científica en nuestros términos o académica, siendo un poco más amplios, no, sí, podemos decir incluso laxos en la forma de decir académico, en cuanto que si Ireneo fue serio y como se ha demostrado después a través de los descubrimientos del 19-20, sí cita los textos gnósticos de forma más o menos fidedigna, literal, y después critica y hace apologética, una, digamos, refutación racional, filosófico-teológica de las ideas gnósticas. Aquí, en el caso de Atanasio y Arrio, nos encontramos con lo mismo. Ya dijimos, está también el caso de Orígenes. Por ahí alguien tal vez trabaje sobre el Contracelso, que es una obra impresionante y no, bueno, en general, ya habíamos visto Clemente, el pedagogo, podríamos decir lo mismo del Contracelso, y pues de la misma historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, son grandes obras que no solo nos hablan de los cristianos y que no solo recogen cosas, historia, religión, cultura de los cristianos, sino que también son fuentes de conocimiento de elementos culturales de la literatura clásica o de la cultura greco-romana de ese siglo tercero, cuarto, como estamos viendo ahora. El caso de Thalía, no hay tiempo porque sí quiero avanzar bastante. Hoy vamos a ver a los capadocios a como de lugar, incluso vamos a acabar con Apolinar. Mencionaremos el contexto de Cirilo de Jerusalén y para seguir ya hice una reprogramación, tuvimos que fusionar una clase en dos. Si alguien quisiera, le paso esa reprogramación. Ya también alguien me ha dicho que quiere exponer un autor. Ya les dije que esa posibilidad está abierta con todo gusto. Si es de los autores que quedan, nada más me lo dicen, va a ser el trabajo sobre este autor, Damasceno. Entonces ya Damasceno está apartado, ya no lo pueden escoger.
pero si alguien quiere todavía de otros de los que queda, está Crisóstomo, está Máximo el Confesor, algún caso de los poetas, pues con todo gusto. Eudoxia, que es interesantísima, todavía síganse animando si no han elegido. Voy a dar hasta el viernes, soy consciente de que estuvo este examen de ¿cómo se llama? Bueno, el examen que tuvieron de lenguas y el puente. Bueno, pues hasta el viernes. Si está la tarea hasta hoy, la recorro al viernes y estoy tratando de contestarles, como saben, quienes ya escribieron, para que tengamos, a más tardar, eso sí, ya no me muevo más este viernes. Quienes quedan pendientes, todavía hoy hay gran oportunidad de escoger. Si quieren, Talía, aquí está, algún comentario más vamos a hacer y nos enmarca el contexto de los textos poéticos religiosos. Ya vimos la grandiosa homilía pascual de Melitón de Sardes, que es una maravilla. Aquí hay la gran discusión, hay dos, bueno, hay más, obviamente, siempre hay muchos especialistas que abordan todos estos temas y una de las grandes discusiones en torno a este texto poético de Arrio, con ese contexto de la forma o la indicación de Atanasio sea peyorativa u objetiva, es que es un canto. Entonces es una poesía rítmica que puede estar acompañada, o bueno, que de hecho está en esencia acompañada de un ritmo y posiblemente de un contexto musical. Están estos dos grandes artículos de Steed y de West, yo se los voy a poner en el WhatsApp terminando la clase, que hablan precisamente de esto, la discusión sobre estos dos fragmentos de Atanasio y de algunos fragmentos del texto de Arrio que han aparecido en papiros, es qué métrica tienen estos versos. Y hay como que dos grandes propuestas. Fíjense, pues aquí está hablando precisamente de esto, porque, bueno, este es el artículo de Steed. Ahorita van a ver cómo están esas indicaciones de la división de los periodos, o los cómata, y para saber si son versos ionios o, pues ahí como les digo, hay una verdadera discusión, son creo que 20 páginas y 30 páginas el otro artículo, en donde los especialistas dicen si sigue un tipo de verso, este poema, o es algo anárquico, y en base a eso, pues justificar o comprender el por qué Atanasio estaría criticando el himno, si sería un ritmo no apropiado o un ritmo que pues no fuera muy seguido o utilizado en el ámbito del cristianismo o del contexto de la religión cristiana. Esto también pasa en otros campos, en el campo de la patrología latina, tenemos el gran caso de los himnos ambrosianos, que no todos son ambrosianos, pero sí está presente en este siglo IV, tanto en el ámbito griego, como estamos viendo, como en el ámbito latino, esta gran presencia de la poesía en la literatura religiosa cristiana. La huella queda a partir de este momento, seguramente existen antes, como ya dijimos, composiciones poéticas, más homiléticas, Melitón, pero por varias razones la poesía religiosa o himnos que encontremos desde el siglo III y siglo IV tendrán
ese contexto de un uso litúrgico o un uso eclesial. Y esto también nos lo refuerza, no lo hemos visto mucho, pero nos lo refuerza el contexto de la fe o religión maniquea, el maniqueísmo que en su literatura, en los corpus literarios maniqueos, encontramos una gran cantidad de salmos, aparte de los salmos bíblicos, aparte de los llamados salmos apócrifos, el famoso 151 al 155, que están considerados apócrifos del Antiguo Testamento. Existen las odas de Salomón, bueno, los odas de Salomón. Hay otro texto, pero ahora se me escapa. Y tenemos toda esta himnología maniquea. Dos grandes colecciones conservadas, así se llaman, los salterios maniqueos, que pues han llegado hasta nosotros en una complejísima, si hemos visto complejidad en transmisión textual, la transmisión textual en el caso del maniqueísmo es ciertamente maniquea, o podríamos decir totalmente surrealista. No solo porque Mani escribe a veces en siriaco, a veces en persa, y después la transmisión textual de las obras de Mani atraviesa varias lenguas del Asia Central y incluso nos llega en texto chino. En la zona de Turfán, en la actual República Soviética de Turkmenistán o Turkmenistán, porque no sé que son dos, pero por ahí está. Si a alguien le interesa todo este tema del maniqueísmo, pues me pregunta. Tengo aquí varias cosas interesantes. En otra institución estoy dando esto y a lo mejor cuando lo tengo que dar la semana que viene, si a alguien le interesa mucho, pues ya les paso el video para que lo vean. Y como les digo, estos maniqueos nos reportan la producción de muchísimos textos sálmicos, que son composiciones poéticas y que van asociadas a la música. Agustín nos lo reporta en sus obras contra los maniqueos. Y todo esto para decir que entonces este texto no es ninguna cuestión extraordinaria, no es una obra literaria única, ¿no? Sino que dentro de este gran universo de la literatura patrística, tenemos que pensar y reconsiderar la gran presencia de literatura poética. En la línea del tiempo, así lo he tratado de mostrar, de que lo vean. Acuérdense que uno de los acertijos iba en este tema en torno a autores con la poética. Ahí está, ¿quién es? Damasceno o Máximo el Confesor, que también tiene otros textos, los que ya les decía, Nono de Panópolis, que ya es la perfección sobrenatural, mucho más que Melitón. Y entonces, pues la riqueza de estos autores. Bien, el Nacianceno, donde también hay composiciones poéticas. En el siglo IV y con Thalía tenemos otra obra que tiene relación con Atanasio y es un himno. Y es una composición que probablemente, y si no posteriormente, ha tenido muchísimos casos de musicalización en el contexto litúrgico. Entonces, va la pregunta: ¿qué texto de carácter poético o estilo poético de contenido teológico es la contraparte, la refutación teológica de esta obra que se llama Thalía de Arrio? Tiene que ver con Atanasio, tiene que ver con el concilio, y después tiene otra versión en el
una ampliación de unas cuantas líneas en el Concilio de Constantinopla. A ver, ¿a alguien le suena de qué texto estoy hablando? ¿Es del símbolo o del credo niceno? Exactamente, el símbolo y el credo niceno. Entonces, simplemente voy a dejar sembrada esta idea porque esto es para hacer, pues casi, como ven, una especie de curso sobre esta composición poética, en cuanto que hay, pues, diferentes tipos, pero los himnos, si podemos considerar un himno, que yo creo que sí, Talía, y el llamado símbolo credo de Nicea Constantinopla. Si hiciéramos esta contraposición, que yo creo que Enrique se acuerda, que hicimos cuando también hablamos un poco de esto en la patrología latina en el semestre anterior, si hubiéramos tenido el credo y Talía en YouTube desde el siglo IV, pues seguramente tendríamos millones de reproducciones de Talía a lo largo del siglo IV, una gran concentración de reproducciones en cuanto que, pues me atrevo a decir que hasta el siglo V, VI, en cuanto que el arrianismo que deja sembrado Arrio a través de sus obras y de esta obra que tiene, además de este carácter poético, la finalidad didáctica de hacer que las personas aprendan de memoria este texto y por tanto aprendan la doctrina teológica que este texto está transmitiendo, que no es la doctrina del Concilio de Nicea, por lo cual el Concilio de Nicea hace ese himno en contraparte para que sea espero que nos lo consideren como una banalización, una canción contra otra canción. Que en el contexto de pues la pedagogía y de la propaganda o difusión de los contextos religiosos, pues ciertamente es siempre lo que se utiliza en la difusión de una doctrina religiosa. Composiciones cortas, composiciones que son fáciles de memorizar y composiciones que van acompañadas por la música porque esto anima el espíritu religioso de las personas de esa fe religiosa. Dígase judaísmo, los salmos que se recitaban y que se cantaban, como la misma Biblia nos lo dice. Los salmos en el contexto del cristianismo, ya lo dijimos, el caso del maniqueísmo, como estamos viendo aquí, cómo pasan a tanto Talía como el símbolo de Nicea, y así a lo largo, pues, de la historia. O sea, hay un contexto pedagógico y un contexto de transmisión de la fe religiosa o de la doctrina religiosa a través de estos textos. Si viéramos los likes del símbolo de Nicea, pues seguramente la monetización sería exorbitante, ¿no? Porque este texto queda tanto en la ortodoxia católica como en la ortodoxia de la iglesia ortodoxa griega o rusa o bizantina, pues desde ese contexto del siglo IV y V hasta nuestros días. Y en cada liturgia importante de estas iglesias, esos textos se repiten. Y en muchos casos, en el contexto no solo de una recitación oral, sino de un canto, o sea, un acompañamiento con una musicalización. Bueno, vamos a ver. Ahí tenemos en la parte de abajo de Sinodis, solamente un momento, ¿quién podría detectar algo que les llame la atención de estas dos líneas?
y adelante tengo el resto del himno, solamente para señalarlo. Como digo, no podemos detenernos más. Quede dicho que si alguien quiere trabajar obviamente sobre Thalía, les paso los dos artículos, ahí están los textos y algún texto en español que tengo por ahí, la biografía de Arrio de Williams, y con mucho gusto pues podría abordar esto. Voy a proyectar el siguiente, la famosa línea tercera, que es esta. ¿Alguien se anima a leer las tres primeras líneas? Sí, quiero yo. A ver, adelante. Autos gun hotheos kathoest arretos apasin hiparchei, isonu de homoion, u homodo son heimonos hutos. Sí, a ver. Adelante. Sí, gracias. Agen eton de auton famen diaton ten fisin geneton, tuton anarchon animinumen diaton argen ejonta. Aidion de auton sebomen diaton en chronois gauta. Hasta ahí está bien. ¿Eras ahí? Ok. Sí, hasta ahí está bien. Ok, entonces, ¿algún comentario? ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cuál es la palabra que genera toda esta eclosión teológica, esta gran controversia que produce este himno precisamente eh, en el entorno de Alejandría, que provoca el concilio de Nicea y que provoca esa división de esa iglesia católica y arriana a lo largo de todo el siglo IV y seguramente a lo largo de todo el siglo V en el contexto oriental y después en el contexto de los bárbaros, algo un poquito ya mencionamos, ¿se acuerdan? Y cómo está claro que no solo esta pieza, hay el otro llamado texto Sermo Arrianorum, que Agustín, documenta y copia. Están los salmos, el salmo abecedario contra los donatistas, también de Agustín. Y en las narraciones de los padres latinos y griegos se dice que pues estos grupos, ya dijimos, maniqueos, arrianos, a más adelante veremos, bueno, no, en el contexto griego no sale tanto, sí en el contexto latino, los pelagianos, de este monje Pelagio de Britania, y están también después, ya dijimos, los donatistas, y ya en el siglo V los priscilianistas en España. Y en muchos momentos hay estas menciones, estos contextos de que estos grupos heterodoxos tienen estas composiciones, himnos y en sus liturgias salmos y eh, composiciones que son fáciles de aprender, de comprender y que se utilizan para ese adoctrinamiento específico en esas heterodoxias cristianas. Pues entonces, ¿algún comentario sobre este texto? ¿Les llamó la atención algo en la lectura de Enrique o alguien que sepa un poco qué palabra es la problemática de todo esto? Según yo, es de lo que leyó, es Gegaota. Gegaota. Ajá, Ajá. aquí. ¿Por qué? Porque pues entiende que está como comparando al padre con el hijo. Ajá, Y Gegaota, bueno, es que entiendo que es como equivalente a Gegonota, y es como que ha llegado a existir o que ha llegado a ser en algún ajá, momento. O sea, que tiene un ajá. inicio no temporal. Sí, bueno, en parte sí, muy bien.
El tema y la problemática es ese inicio temporal del hijo, porque el inicio temporal del hijo es una consecuencia lógica. Y en el fondo de todo esto, a mí me costó un curso entenderlo con Manlio Simonetti, y en las últimas clases casi discutimos o nos explicó precisamente que en el fondo de esto, a veces se dice que los padres de la iglesia pues son plotinianos, que son platónicos, pero aquí en realidad lo que está, y lo que está planteándose en el ámbito alejandrino en el siglo IV, en realidad es el principio de identidad. Y está más Aristóteles detrás de todo esto. O sea, no puede ser una sola cosa más que una. Esto lleva al principio de la monarquía, donde de los tres, pues solamente uno es el que tiene un origen. Y aquí está la clave, porque hay otra palabra, ¿eh? Está bien, pero por ahí, fíjense bien, la primera línea, a ver qué más me dicen, hay un origen sin origen, lo cual, siguiendo ese principio de identidad, pues nos hace hacer referencia al Padre. Y entonces ya no hay ningún problema, que es lo que dice Arrio, porque Arrio estaría queriendo facilitar las cosas, que haya entonces el segundo principio, pero que tiene un principio en algún momento, que sería el Hijo, ¿no? En base a un texto de Proverbios, que es ese gran argumento teológico basado en la Biblia, o bueno, así lo hace suponer Arrio, que sería la justificación para decir que el Hijo sí es, pues por decirlo así, Dios, pero pues con un principio, como pues nos Irán, ¿verdad? Sí, Sí, como Irán pues nos estaba comentando. A ver, entonces, esa otra palabrita en la primera línea, Irán o alguien más se anima a decir algo. Yo, profesor. ¿Quién? Israel. Israel, adelante, y después Enrique. ¿Podría ser Ageneton? Que sería como Exactamente, no engendrado. exactamente, pero aquí viene todo el problema, porque también es una grandísima discusión. ¿De dónde viene? Porque se fijan que ahí hay unos paréntesis cuadrados, ¿no? Sí. Sería, a ver, adelante, No, sí que sí se veían esos cuadros. ¿perdón? No, adelante. A ver, bueno, entonces Israel, dijiste Ageneton, ¿y qué más? Sí, nada más de esa palabra en cuestión que sería el problema con los arrianos, Ok, según yo. ¿cómo lo traduces? Puede ser como al que no es engendrado, que no es nacido. Ajá, exactamente, pero el problema es ese. Genau, ¿qué significa? Nacimiento físico o engendrar, pero ¿qué tipo de generación es? ¿Sí? Si se refiere a una generación física o una generación espiritual. Ahí está el problema de todo esto, ¿sí? Como digo, nada más lo contextualizamos, que lo sepan, y después pues esto, como les digo, genera pues cursos, libros, la llamada controversia arriana. Manlio Simonetti tiene un libro de 700, 800 páginas sobre esto, todo el tema de cómo la problemática de esta palabra, o qué se entienda por generado. Si se fijan en el concilio, en el texto del credo, dice esa palabra, ¿no? Generado, no creado, porque es precisamente la explicación, porque no se está comprendiendo bien este agénetos ahí, ¿no?
Y el concilio de Nicea, en el texto del símbolo, dice en la línea siguiente, de la misma naturaleza del Padre. Y es cuando les decía que sale el famoso homoousius, que también genera otro problema porque sería un término homoousius no contenido en el texto bíblico. Entonces empieza ese problema de la terminología teológica, si es adecuado o no, y surgen las llamadas facciones post-nicenas, los nicenos o homoiusianos, los homeos, los anomeos, los homoiusianos, si es de la misma o de semejante naturaleza, ¿no? Dependiendo cómo lo interpretemos, o de diferente naturaleza radicalmente, por lo cual se rompe más la frágil membrana de la monarquía en la Trinidad, y entonces sí, rompemos la Trinidad y generamos una religión triteísta, porque Dios Padre sería un Dios, el tipo de Dios que sea segundo Dios, Jesucristo, y el tipo de Dios que sea el Espíritu Santo. Ahorita con Basilio vamos a ver por qué esa es la problemática que sigue entre Nicea y Constantinopla, porque todo el problema de entidad filológica, terminológica, que lleva después a la concepción filosófica y teológica de lo que sea el Hijo, después se aplica al Espíritu Santo. Entonces, si los teólogos logran meter a la divinidad en un diteísmo, o sea, que sí salvemos al Padre y al Hijo como dioses, después nos queda el Espíritu Santo. Entonces, unos dicen, no, pues el Espíritu Santo sí es una criatura, ok, no ganamos con el Hijo, pero vámonos con el Espíritu Santo. Y precisamente los capadocios destacan mucho en esta teología del Espíritu Santo, y ellos dejan las propuestas, las soluciones, pero no será hasta Constantinopla donde se añade precisamente el texto sobre el Espíritu Santo, y después incluso hasta Éfeso, donde viene esa pues problemática continuada, porque los concilios teológicamente cierran la problemática, pero los teólogos generalmente heterodoxos, aunque también hay unos casos de ortodoxos, ahí está Apolinar, que esperemos cerrar con Apolinar, que pues los estudiosos han llegado a estas conclusiones. Ellos actuaban de buena fe, ellos hacían un desarrollo de su filosofía y de su teología, pero después eran interpretados de una forma o eran malinterpretados. Entonces, aquí entra pues todo un problema de hermenéutica. Aparte de el tema teológico ad intra del cristianismo. O sea, hay un problema de hermenéutica de los textos. ¿Qué es lo que Atanasio está comprendiendo o cómo nos está presentando el texto en Thalía? Pues es lo que Steele o West están haciendo en los artículos. Hay una hermenéutica de los textos, pero se me ha pasado decir esto. Fijémonos cómo también ahí está el tema de la doble ni, la ni en esa nu, perdón, es que yo tengo otro tipo de pronunciación, la nu en agénetos, que viene de un tema de crítica textual. Quien vea los artículos, pues ahí va a ver cómo en base a los textos que están en los papiros, primero hay que hacer una crítica textual del himno y ya después el estudio que se ha solido hacer en base al mismo, ¿no? Por ahí ven que hay 3 puntos, con lo cual tendríamos faltante de texto. Tanto aquí como aquí, si se ve el cursor, aquí también. También el problema del texto no completo nos lleva a cómo poder determinar el ritmo en el que está escrito, ¿no? O esta situación que les mencionaba antes. Y aunque tal vez lo volvamos a mencionar, ahora ya lo decimos,
toda esta problemática teológica de divinización o antropomorfización o equivalente ¿cómo se llama? A Hércules, o sea, dimensión heroica del personaje en cuanto que entramos a definir tanto a Jesucristo como al Espíritu Santo y después a María de Nazaret como figuras identificadas con los semidioses. O sea, como no son dioses, pero tampoco son humanos simples, hay que generar una categoría intermedia. Entonces tampoco es extraño que la angelología y la demonología estén presentes en todos estos contextos, siglo IV, siglo V, ámbito griego, ámbito latino, y el gran Dionisio que va a aparecer por ahí también en su momento, en donde podemos comprender cómo en el contexto religioso del cristianismo entra toda esta teología o toda esta metafísica de los seres intermedios. Porque lo que se está tratando de ordenar es la esfera divina o el mundo espiritual, pero con estas barreras. Quien tiene todo claro que Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues después ordena a sus seres intermedios, que es lo que quedan, ángeles y demonios, ¿no? Pero cuando las cosas no están claras, pues se pueden quedar o el Padre y hay que ubicar a Jesús y al Espíritu Santo y a María, o a el Espíritu Santo o a María. Y el gran problema de qué es María viene en torno a el concilio de Éfeso, donde por lógica, no se me extrañen, porque incluso yo tuve en mis manos en el 2010 por ahí un texto, y al final creo que hasta lo tengo por ahí, donde alguien en el siglo XXI planteaba, pues ya era 2010, ya siglo XXI, planteaba que María de Nazaret sería la cuarta persona de una no trinidad, sino de una cuaternidad. Entonces, el tema de la teología, pues puede llevar con consecuencias filosóficas si uno quiere seguir una tendencia filosófica o aplicar principios filosóficos y seguir unas consecuencias en una doctrina teológica, pues lleva a unas consecuencias insalvables. El tema es si en los discursos teológicos se quiere seguir al pie de la letra una filosofía, que esto pasa con el tema del neoplatonismo. Sí hay influencia neoplatónica en muchos de los padres de la iglesia, pero también hay influencia estoica, también hay influencia aristotélica, y al final de cuentas diremos que ningún padre de la iglesia es estrictamente o solo platónico, o solo neoplatónico, o solo aristotélico, o solo estoico. Sí que hay elementos filosóficos que sostienen y que ayudan a explicar ciertos principios teológicos de los padres, pero ningún teólogo o padre de la iglesia es discípulo estricto de una escuela filosófica. Claro que hay principios filosóficos en estas doctrinas, pero hay que decir que son teólogos, siguen un esquema de la ciencia teológica que se puede basar o que puede tomar, sí, elementos filosóficos. Y en muchos casos, muchos padres tienen elementos, sí, platónicos, neoplatónicos y generalmente estoicos, no solamente de una escuela filosófica. Agustín de Hipona aplica principios estoicos mucho más que principios neoplatónicos, cuando generalmente se dice que Agustín es un filósofo que no entendió bien el neoplatonismo, porque como no sabía griego, no lo leía bien y entonces no lo entendía bien, pero pues eso ya ha sido demostrado desde los años 60, 70 del siglo XX, que no es así. Y que en realidad, pues en estos padres de la iglesia hay más principios de varias escuelas filosóficas y de varios autores, no solo de un filósofo. Bueno, entonces, muy bien. Fíjense a todo lo que nos lleva y nada más estamos dando una embarradita, ¿no?
Bueno, pasamos un segundo muy rápido a no podemos dejar de leer o de quitarnos el sombrero, como se dice coloquialmente, ante uno de los textos cristianos que más ha influido en la historia de las tradiciones cristianas, tanto católica como oriental, y seguramente en la historia de Occidente, porque la Vita Antoni es el gran monumento de la literatura monástica y consecuentemente de la cultura monástica, que sabemos que representa pues gran influencia y presencia en todo el ámbito mediterráneo y en todo el ámbito incluso europeo, ¿no? Se habla de las raíces de Europa, ya dijimos el otro día, y pues también se puede decir que las raíces cristianas de Europa son raíces monásticas. Después, en cuanto a la pura salvación de elementos culturales, textos, la ciencia médica, arquitectónica, de los textos clásicos, como sabemos, el famoso Vivarium de Casiodoro, muchos textos patrísticos y monasterios que en Siria, en Alejandría, en Palestina, en Capadocia, en todos los lugares, en Occidente también, pues conservaron muchas obras y esto permitió, por un lado, que continuaran copiándose y estudiándose tanto en Bizancio como en Occidente y el tema de la transición a través de la lengua siriaca. Ahí hay que hacer un curso de patrología siriaca, no sé si algún día lo podemos hacer, pero que también nos queda nada más esa idea muy importante de que el siriaco es puente hacia el árabe y que desde el siriaco, sí, también desde el griego y desde el latín, pero desde el siriaco también, muchas obras de los filósofos de la cultura clásica y de los padres de la iglesia pasan a el ámbito árabe y después en la gran biblioteca de Bagdad y en las grandes bibliotecas califales se conservaron por mil años o entre 600 y 1000 años y después vuelven hacia Occidente a través de Granada, a través de Toledo, a través de la misma Constantinopla y en el tiempo de las cruzadas. Una historia profundamente interesante, el secuestro de aquel barco del sultán de Marruecos que captura la Armada Española y que termina en la biblioteca del Escorial y que a pesar del incendio del Escorial todavía se conserva una gran colección de manuscritos árabes en el Escorial en España y que pues tienen gran riqueza de cultura musulmana, pero también de cultura clásica que los musulmanes, como sabemos, el tema de la matemática, de la medicina, eh, tenían ellos, ¿no? Si alguien quiere algo de todo esto, específicamente de Aristóteles, pues también tengo por ahí 2 o 3 libritos. En Reynolds, Wilson y Reynolds, hay mencionadas bastantes de estas cosas. Entonces, si se alcanza a ver bien, solo vamos a leer esa primera línea, ¿no? Bueno, no, el tema del titulus, o sea, el título de la Vita Antoni, ¿sí? Que como vemos, tiene ahí un tema de variantes textuales, ¿sí? Entonces, como vemos ahí, ¿quién quiere leer nada más las 4 primeras líneas de la página de la izquierda? Atanasios, ¿quién dice yo? Sí, quiero yo. ¿Desde el titulus o todo el No, inicio? nada más lo que está aquí en mayúsculas, pues. Ah, ok. Sí. Dice Athanasium Archipiecopu, como, Ujú. ya, sí. Alexandreias epistolan pros tus entei xenei
Monojus, hay las mis mayúsculas. Monajus, Periton Viu, Ton Macariu, Antoniu, Ton Megalo. Ok, bueno, dejamos ahí asentado. Les paso también estas dos hojitas, ya no alcanzamos a leer, pero a quien quiera profundizar, ahí está David Antoni, si quieren también otra opción para quien quede pendiente. Ahí tenemos, ¿no? Cómo aparece diferentes títulos, o sea, diferentes textos que se han puesto como título de esta llamada Vita Antoni. Mencionar, no lo he hecho, creo que sí, que esta obra escrita en griego, como sabemos y estamos viendo por Atanasio, es uno de los bestsellers patrísticos más grandes que existen, y a tal grado la importancia de esta obra se refleja en una prontísima, e incluso se habla de 2 traducciones latinas muy prontas, ¿sí? O sea, el texto se está transmitiendo en griego y probablemente en un periodo menor a 15 o 20 años de la producción literaria de esta obra, ya circula en 2 versiones diferentes en latín, y es muy probable que esté llegando a las manos de Jerónimo, por un lado, de los monasterios del Aventino en Roma, a mitad del siglo IV, para que sea leída por otros padres de la iglesia latinos, o en griego o en estas versiones latinas. En el contexto latino tenemos ahí a Rufino de Aquileia, a Jerónimo y a Cromancio de Aquileia, o sea, no solamente los monasterios de Roma, sino también los monasterios de Milán y los monasterios de Aquileia, en esa efervescencia que hay en el ámbito latino de monasterios que se están reproduciendo como hongos en esos lugares que les digo, y bueno, por decir las ciudades grandes, pero hay documentación de que hay anacoretas, o sea, monjes solitarios en los bosques florentinos, en muchos lugares también hacia el norte, en la península, y como también está ya reflejándose en el ámbito del África proconsular, y ni qué decir de la influencia también, y está ahí en las confesiones, en el monacato agustiniano. Entonces, pues les paso estas 2 imágenes de la Vita Antoni, es el principio, la edición francesa, como vimos ahí, ya nada más mencionar. Al ser un texto muy copiado, pues encontramos ahí todo el tema de las letras mayúsculas. Sabemos que son los códices, tenemos que ver el aparato crítico, entonces E, M, Q, S, T, X, Y, pues encontramos que en la línea 4 hay un K omitido, ¿no? Que sin embargo es el primer CAI, si no estoy leyendo mal, que sería este. Y bueno, pues se reporta en la edición crítica, y la presencia de que esté ausente en tantos códices, pues no es a veces casual, ¿no? Hay que entrar a ver qué posibles lecciones hay, lecciones, o sea, qué lecturas hay según los códices, y si esto tiene una repercusión o simplemente problema de corrupción textual, donde generalmente no lo es, porque se ha ido copiando en siglos posteriores, y la comprensión del griego, la comprensión del latín, pues así, en cuanto que el latín, pues sabemos que ha evolucionado, y el griego a lo largo de los periodos bizantinos o alto medievales occidentales, y pues se encuentra la justificación de ausencias o adiciones de palabras o de casos, sea en latín o en griego, por el tema de la comprensión de la lengua, ¿no? Pero como sea, es una edición crítica, y todo lo que tiene que buscar es el probable texto original. Entonces les paso esto. Como digo, si alguien quiere la Vita Antoni, adelante.
Bueno, pues ahí está el gran paisaje marciano, lunar, que implicaba ese acertijo. Parece que la Tierra no es, pero sí es, y entonces Capadocia es. Y pues lo hemos podido tal vez ver alguna vez, si no, pues hay en YouTube muchos videos turísticos que sí les recomendaría que vieran, si no tienen este contexto de la orografía o el ámbito de Capadocia, porque ya nos está gritando algo. ¿Qué es lo que vemos ahí en este ámbito? Muy raro, ¿no? De como sea, ¿a qué se parece? Es una obviedad, pero bueno, díganmela. Tiene parecido un poco a Tierra Santa, y en cuanto tiene parecido a Tierra Santa, es un ámbito boscoso o más bien desértico o semidesértico, ¿cierto? Tiene que ver entonces un poco con el desarrollo de los padres capadocios. Vamos a ver un poquito ahora por qué. Pues bueno, comenzamos. Basilio, fijémonos qué interesante, es un bebé, o probablemente no ha nacido en el momento de Nicea, y muere justo antes de la celebración del concilio de Constantinopla. Es una vida pues muy corta, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Vive 50 años Basilio y deja una huella pues muy grande. Es el primogénito de 10 hermanos, esa constante que hemos mencionado, que parece un rintintín aburrido, pero nunca vamos a dejar de decir que es una clave fundamental de comprensión para la vida y obra de estos autores. Pertenecen a familias generalmente acomodadas. En casos extremos como este, podemos ubicarlos en familias senatoriales, con todo el contexto que esto implica, grandes terratenientes, grandes posesiones, grandes fortunas económicas que después permiten el desarrollo de esa gran formación que tienen estos personajes a nivel retórico, a nivel cultural, la posibilidad de los viajes, como veremos ahora, y después la utilización de sus propiedades para los fines religiosos o específicamente monásticos, como vemos. O sea, el caso de Basilio, aquí los monasterios basilianos, masculinos y femeninos, que después se repiten en el caso de Jerónimo en Belén, donde son Paula y esos otros 2 o 3, perdón por la expresión, fans de Jerónimo, que lo van acompañando, que escapan de Roma con él, y que pues son ese soporte económico de toda la obra de Jerónimo, ciertamente, porque se requieren muchos recursos para trasladar a un séquito, son bastantes personas las que van con Jerónimo, se asientan, y después el trabajo del estudio de los códices, la transportación de la biblioteca y el acrecentamiento de la biblioteca, pues también es fundamental. Agustín lo mismo, 2 monasterios con grandes bibliotecas. Ahí tienen una cantidad de uso de recursos muy fuerte. Ya lo habíamos visto, Orígenes, su amigo benefactor, si no recuerdo mal, el gnóstico Ambrosio, también fundamental, y así otros casos que hay, ¿no? En el caso del monasterio de Aquileia, donde están Cromacio, Jerónimo y Rufino, lo mismo. Jerónimo pues también viene de una familia pudiente, ¿no? Y que, pues como digo, les permite adquirir códices, formar bibliotecas, utilizar sus propiedades para establecer los monasterios. Ah, bueno, y qué más, que el último gran caso que ya dijimos, el ex senador Casiodoro, ¿no? Que en su finca de Esquilache, allá por Calabria, pues funda su anhelado proyecto, que iba a ser un proyecto en Roma con el Papa, pero no se puede cuajar, y entonces se decide
y fue una gran decisión porque, pues gracias a Vivarium, esta biblioteca, escritorio, pues muchos de los códices que se han salvado de los padres o de autores clásicos precisamente están directamente, como sabemos, ligados a Vivarium, a todo este gran centro cultural. Es el hermano mayor, ya dijimos, de Basilio y Emelia. Es el hermano mayor de Gregorio de Niza, porque ya dijimos que los capadocios implica ahí un tema familiar de amistad muy grande. Estudia esta retórica, como dijimos, en Cesarea y Constantinopla, es ni más ni menos que discípulo de Libanio, puede escuchar las clases o está en contacto con estos otros dos personajes, conoce y es compañero de clase de Juliano el Apóstata, y ahí en estas clases encuentra al Nacianceno, ahorita vamos a ver el dato específico de su procedencia, y amigo inseparable en varios aspectos, el aspecto teológico, el aspecto monacal a lo largo de toda su vida, ¿no? Como el amigo, pues terminará siendo un gran coprotagonista de la teología capadocia, de esa teología nicena que están recibiendo ellos, como son el relevo de la ortodoxia entre Nicea y Constantinopla, y que estarán enfrentando a los arrianos y todas estas variaciones de teología arriana que se van dando. La formación religiosa la recibe de su abuela Macrina. Primero, como también pasa con el nacianceno, cuando regresan de su formación, como quien dice, cuando regresan de la universidad, ¿verdad? Se dedican, tanto Basilio en Cesarea de Capadocia, ya hemos dicho, si no lo decimos, Alejandrías y Cesareas, existen muchas. Entonces esta es la de Capadocia, y cuando regresa a su pueblo, a su ciudad, es un personaje importante, como vemos, abraza el monacato 356 y monje. Después recibe la ordenación sacerdotal y se hace obispo, aunque los tres capadocios tienen todos problemas siendo obispos. Es también una curiosidad interesante en los tres personajes. Pues como vemos, viaja por Siria, por Mesopotamia, por Palestina y por Egipto, y pues este tour, aparte de un gran costo económico, seguramente le representa el conocer en persona los monasterios de estas áreas, sobre todo los monasterios antonianos o las áreas antonianas de los anacoretas en la Tebaida y en torno del Nilo, y los monasterios cenobíticos de influencia pacomiana, para que, como vemos aquí, fundar esa finca en el río Iris, en el área del Ponto, con su madre y sus hermanos, y establecer una comunidad monástica de lo que se llama el monacato basiliano. Hay dos reglas de Basilio que pues hace una especie de síntesis de ese monacato oriental egipcio o siriano o palestinense que ha visto, y hace su propia adaptación del monacato, como estamos viendo en ese norte de la península Anatolia, en esa geografía de la imagen, que por eso les digo que tiene mucho que ver el ubicarnos en esa geografía de Capadocia para comprender dónde están haciendo estos monasterios y cómo se están ubicando estos monjes. Ya lo habíamos dicho, redacta con el amigo, con el nacianceno, esta antología de textos de Orígenes que salva parte importante de la obra del alejandrino, y que pues también nos está gritando que obviamente si ellos hacen una antología de Orígenes, poseían casi con mucha seguridad códices o gran parte de la obra de este alejandrino, o también en su paso, en esos viajes,
copian los textos que les interesan. Primero es ordenado sacerdote en Cesarea y es muy destacado en la lucha contra los omoyanos, aquí como les decía, después de Nicea, y estos omoyanos, sobre todo, quedan a partir de Eusebio de Nicomedia, que es otro de los protagonistas del concilio de Nicea, muy bien posicionados dentro de la casa imperial en Constantinopla, y los hijos de Constantino apoyan mucho a los omoyanos, y de hecho observaremos en muchas sedes orientales obispos arrianos, omoyanos o arrianos, dominando las comunidades cristianas de toda esta parte oriental, y los, digamos, católicos convirtiéndose en minorías en estas ciudades del ámbito oriental. Lo mismo va a pasar en el ámbito de la península itálica, el caso de Ambrosio, el caso de Agustín, que nos narra con su madre y con Ambrosio en las confesiones, cómo hay dos obispos en la Milán del 380 más o menos, ¿no? Bueno, mitad, última cuarta parte del siglo IV. Entonces tenemos que hacernos esta idea, tanto en el ámbito occidental como en el ámbito oriental. Después del concilio de Nicea, una de las consecuencias inmediatas es que en muchas ciudades tendremos una comunidad arriana y una comunidad así llamada ortodoxa o católica, y un obispo, sea un obispo arriano o un obispo católico o niceno, encabezando a estas comunidades y en lucha, en pugna, y con las autoridades imperiales autorizándolas o desautorizándolas, imponiéndolos o destituyéndolos, según sea el caso, a arrianos o a ortodoxos. Y lo que ya decíamos, pues la intervención del Estado en los temas de la Iglesia. Su presencia en el sínodo de Lampsacus y de Tiana, ya es nombrado después obispo de Cesarea en el 370 y busca esa unidad de las iglesias después de la muerte de Atanasio, pero pues a él también le toca ese momento del fin de su vida terrenal en el 379. Probablemente o seguramente sabe que ya va a haber, o sea, de hecho están dándose sínodos en Antioquía y en Constantinopla, pero no, todavía faltaban 2 años para que se diera el concilio de Constantinopla. Sus obras de Basilio, la exhortación a los jóvenes, tiene homilías, cartas, estas 2 reglas, textos litúrgicos que se agrupan generalmente en lo que se llama la liturgia de Basilio, que utilizan todavía hoy iglesias ortodoxas del ámbito de Constantinopla o de Turquía, del área de Palestina e Israel, y sus 2 grandes obras, Contra Eunomio, como vemos del 363-64, uno de estos líderes arrianos de toda esta iglesia o teología arriana entre Nicea y Constantinopla, el tema de las sustancias aquí, este tema de las usías, que es la forma en la que se está explicando esa identidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que serían esencias y que pasa a el latín como sustancias, ¿no? El argumento que presenta al absurdo de Eunomio, o sea, en el libro segundo Contra Eunomio, lleva el argumento de Eunomio al absurdo con este tema, problemática, que ya ven como decíamos, de el hijo, de si es o no criatura y cómo es la generación del hijo. Y una vez destruida la tesis de Eunomio, en el libro primero, libro segundo, pues pasa a explicar la diferencia entre las 3 personas divinas, y como vemos aquí, tiene una mención especial al Espíritu Santo,
que se califica como, o se define dentro de la teología de Basilio como un paráclito. Y como esto surge problemas, vemos 10 años después, escribe sobre el Espíritu Santo, obra pues espiritual muy, muy leída después a lo largo de la tradición religiosa cristiana, donde dice que el Espíritu Santo es consustancial al Padre y el Hijo. Es un texto que comienza en el número 1 y en el número 30 termina, o sea, tiene un cierto estilo epistolar, aunque es un tratado teológico. Del 2 al 5 aborda problemática teológica, y hay un error, contra estos neumatómacos que están precisamente en contra de la teología del Espíritu Santo. Del 6 al 8 reporta el argumento de la consubstancialidad entre el Padre y el Hijo, que es lo que hay que tener antes claro para después no llegar a las confusiones, porque se llegó a decir que el Espíritu Santo era el segundo Hijo del Padre, y entender ya mejor, y es la gran parte del tratado sobre el Espíritu Santo, como vemos del 9 al 30, donde desarrolla, salvando el tema de la monarquía que decíamos, la llamada así doctrina de las tres hipóstasis, que fundamenta muy bien ya el concilio de Constantinopla y lleva a la solución teológica de la comprensión de las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y muy importante porque en esta obra, en el Espíritu Santo de Basilio, es donde por primera vez, como vemos, son bastantes capítulos de la obra, aparece el llamado argumento patrístico. Basilio cita varios textos, o muchos textos de autores precedentes o de padres de la iglesia precedentes a él, como autoridad que sirve para reforzar su discurso, sus argumentos, su teología. El segundo Capadocio, Gregorio de Nisa, como vemos, un poco más joven que su hermano, y muere un poco después, antes de terminar el siglo IV, en el 394, en el segundo concilio de Constantinopla, del 780 y algo, se le da este título de Padre de los Padres. Entonces, su teología es muy interesante, hace una gran síntesis de la teología nicena, tiene una gran retórica, pero aquí sí, claramente podemos ver una gran influencia neoplatónica, por eso luego se dice que Gregorio de Nisa es bastante complicado a la hora de comprenderlo, porque sí hay que tener un poco más de formación en el neoplatonismo para entender ciertos conceptos de la teología de Gregorio de Nisa. Influenciado está en el tema del monacato y de ciertas ideas, tanto por su hermano Basilio de Cesarea, Basilio el Grande, como su hermana Macrina, que está teniendo el mismo nombre que la abuela Macrina, ¿no? Fijémonos entonces cómo esta familia de la abuela Macrina, el padre Basilio, la madre Emelia, y después los hijos, que tenemos 3 de esos 10 con nombre y apellido, Basilio de Cesarea, Gregorio de Nisa y Macrina, pues tienen esta influencia y presencia grande en el cristianismo del siglo IV. Es nombrado obispo de Nisa, un poco como Basilio, y después, como veremos en Nacianceno, un poco contra su voluntad. Ellos querían ser teólogos y monjes, por las circunstancias aceptan ser nombrados obispos, pero la problemática, como decimos, de la lucha contra los arrianos, pues lo lleva al destierro. Cuando ya llega Teodosio de nuevo, pues puede regresar. El tema de un emperador propicio o adverso, pues va haciendo que estos padres, ya vimos el caso de Atanasio, pues vayan teniendo periodos de exilio o periodos de regreso a sus episcopados. Tiene gran influencia a partir del 379, tanto en el mundo eclesiástico como en el político. Y su presencia
con textos brillantes en el Concilio de Constantinopla del 381, como decíamos. Entonces, Gregorio de Niza y Gregorio Nacianceno sí están presentes en el Concilio de Constantinopla del 381, junto con un latino que, bueno, hay muchos otros personajes, pero lo dejamos mencionado, Jerónimo de Éstrido, que no recuerdo ahorita, creo que son 2 o 3 años, que se pasa por ahí, por Constantinopla. Entonces, fijémonos cómo también podemos hacer estas relaciones y estudio, no ver la biografía de los personajes solamente como vidas aisladas, sino tratar de ver el contexto de su vida y su obra, y sobre todo con otros de los padres de la iglesia. Esto no se ha hecho mucho, se habla mucho de un padre de la iglesia con sus enemigos, pero uno de los discursos que un servidor trata de hacer en unos apuntes que esperemos que ya hasta me salió una editorial electrónica ayer, pero hay que tener paciencia, primero hay que terminar, y si logramos sacar un libro para el año que viene, pues estamos en los apuntes, en el texto, haciendo énfasis en estas cosas. Hay todos estos sínodos, sin embargo, hay muchísimos, como 30 o 50, eso está todo en el libro de Simonetti que les decía, o en una, bueno, por ahí sí hay una línea del tiempo que les pasaré, al menos la parte del siglo IV, para que vean la cantidad de sínodos que son como que más regionales y más específicos, que se están generando tanto en el ámbito oriental como en el ámbito occidental. Sirmio, Roma, Milán, Treveris, muchos otros lugares donde Antioquía, Constantinopla, donde, como decía, ahí el texto que se están desarrollando estos sínodos. Las obras de el Niceno, de este Gregorio de Niza, pues ahí las tenemos. Es importante señalar que hay muchos manuscritos y muchas traducciones latinas y siríacas. Entonces, aunque en la manualística se dice que Gregorio de Niza es complicado, oscuro y un simple neoplatónico imitador, esto no es así. Y precisamente desde la codicología y la historia de la transmisión textual de sus obras, en cambio se demuestra que es muy leído y muy traducido el niceno. Sus obras teológicas hay en diferentes colores. En negro tenemos el Contraeunomio y Contrapolinar. Entre sus obras exegéticas tenemos el comentario a Génesis o a la creación en los 6 días, In Hexaemeron. Este género literario de este comentario específico sobre los 6 días de la creación ya lo encontramos aquí, lo vamos a ver en otros autores griegos y también en los latinos, el In Hexaemeron de San Ambrosio, ¿no? Y también los comentarios sobre el Génesis, que en algunos casos también son hexaemerons de Agustín de Hipona. El comentario a El Cantar de los Cantares, la vida de Moisés y sobre el Padre Nuestro que tenemos ahí. Hay muchas homilías en las obras de Stanaí del Niceno. Tiene este género literario biográfico del Vita, ¿no? El Niceno, ¿sí? Atanasio escribe Vita Antoni, Gregorio de Niza escribe el Vita Macrine y el Vita, la vida de Gregorio Traumaturgo, y también tiene un texto sobre su hermano Basilio. Esta especie de catecismo, Horacio catequética, es muy importante a nivel de tema teológico y de la teología nicena, pues, y el corpus epistolar que se conservan 30 cartas, de las cuales son 25 de su puño y letra, y después 5 de ellas que son dirigidas hacia él. Vamos a
detenernos un segundito. 5 minutitos, por favor, y ahorita regresamos. Necesito un momentito, por favor. Entonces, 5 minutos y retomamos. Gracias. Bueno, pues retomamos. Vamos a buen ritmo. Si nos queda el tiempo justo para cumplir los objetivos de nuestra sesión. Y mencionar todavía aquí en el corpus de obras del Niceno, esta obra
de carácter espiritual de Virginitate, sobre la virginidad, que también como título específico y género, bueno, no digamos género, sino tipo de obra de carácter monástico en la literatura patrística, pues lo encontraremos también en otros autores, tema de Pelagio o Jerónimo, que abordan estos temas en cartas sobre la oración y la virginidad o el monacato femenino a Proba, y también Agustín en su famosa carta 130 a Proba, o en tratados específicamente así llamados de virginidad. Entonces, veamos cómo esta literatura se va cada vez más haciendo más específica, o los autores patrísticos, padres de la iglesia, griegos o latinos, van escribiendo sobre temas específicos y no solo sobre las grandes discusiones teológicas como vemos que se están presentando en el siglo IV y después vendrán más en el siglo V. Tanto en Basilio como en el Niceno vamos a tener algo parecido a lo que vimos en el caso de Arrio. Conservamos algunos textos de este personaje importante de la heterodoxia, que se llama Apolinar de la Odisea, que es una teología que es una consecuencia de Nicea y un precedente Constantinopla, pero del otro lado, del ámbito de la heterodoxia. Pero que, como decíamos antes, Apolinar, aunque es señalado por Basilio y por Gregorio de Nisa como una teología que no sigue la ortodoxia, de acuerdo a los estudios teológicos que están haciendo estos personajes, no es como tal un autor que explícitamente vaya en contra de la facción nicea. Es un desarrollo teológico que podríamos decir es una teología creativa, pero que al final no prospera por este señalamiento de los ortodoxos o de los nicenos. Termina siendo pues descartada y condenada este ensayo de solución teológica que proponía Apolinar de la Odisea. Bueno, vamos a ver al tercer Capadocio, que es el nacianceno. También veamos, ninguno sobrevive al siglo IV, inmediatamente después de Nicea, ya vive un poco de más años. Sin embargo, muere en torno al 390. El amigo con discípulo y que comparte pues varios problemas parecidos, como decíamos, con Basilio y con el hermano de Basilio, Gregorio de Nisa. Llama la atención que su padre era ese obispo de Nacianzo durante muchísimo tiempo y tiene mucha relación, así como la abuela Macrina tiene un protagonismo en la formación religiosa cristiana de Basilio. El padre de Nacianceno, el obispo de Nacianzo, tiene esa influencia en Gregorio Nacianceno. Remarcamos pues que es compañero de aula y de formación de Basilio, pero él también visita Cesarea y Alejandría. Esto pues sin duda tiene una importancia grande en su formación y en la riqueza de sus obras, sobre todo sus grandes poemas, los Carmina de el Nacianceno, que ya hemos mencionado por ahí, el tema este del contexto en las traducciones latinas del 16 que les he mencionado antes.
Después de la universidad, pues se regresa a Nacianzo, ¿verdad? Los hermanos regresan a Cesarea y Gregorio regresa a Nacianzo. Ahí enseña retórica como lo hizo Basilio, pero decide unirse a Basilio, al amigo, y se convierte en monje en ese monasterio con Basilio. Ahí es donde escriben realizan el trabajo de la filocalía. Y fijémonos qué interesante, o sea, en realidad son cristianos de familias cristianas. Aquí tenemos al hijo de un obispo, pero que no está bautizado, porque el gran uso cultural, por ahí alguien me decía que las costumbres de las comunidades, pues si quiere uno abordar el tema o el tema de ciertas costumbres de las comunidades cristianas en el siglo IV, que hay casos ejemplares muy representativos en los padres de la iglesia, lo que se llama el famoso bautismo de adultos, pues ni más ni menos Ambrosio, que Ambrosio era ¿cómo se dice? El gobernante de la ciudad de Milán, el pretor, ¿no? Ahorita me viene. Bueno, era el gobernante de la autoridad romana en Milán y es aclamado obispo, pero no estaba bautizado. Entonces, en el periodo de un año o menos de un año, es bautizado, ordenado sacerdote y obispo. Aquí vemos el caso en el nacianceno, que es bautizado y ordenado por su padre. Como vemos, tendría 30 y algo de años, ¿verdad? Si nace en el 26, para el 66 tendría 40 años, entonces tiene 34, 35 si las matemáticas no me fallan, y hasta ese momento es bautizado porque es ya ordenado por su padre. Se escapa, regresa en el 362, el tema que les digo de que tienen pues bastantes conflictos con los arrianos o con personas antagónicas. Basilio, que como ya dijimos, era el metropolita, o sea, cuando dijimos que tuvo mucha importancia a nivel eclesiástico y imperial, es porque se convierte en el metropolita, o sea, como una especie de autoridad episcopal superior en el área de Capadocia, y es Basilio quien nombra a su amigo obispo de Sácima. Y aunque acepta el cargo Gregorio, pues escapa y se va del 374 al 379 a este lugar, a seguir estudiando, a seguir siendo pues el intelectual y teólogo que es, del 74 al 79, pero después regresa y todo este movimiento le va a causar un gran problema, como veremos ahora mismo, y es nombrado el obispo niceno de Constantinopla en el 379. Como Teodosio toma el poder, toma el control en el 380, quita a el mayoritario, porque eran más los arrianos en Constantinopla, y entonces destituye al obispo arriano de Constantinopla, Teodosio, y entonces toma el protagonismo de dos obispos que había en el 379. Gregorio de Nacianzo se convierte en el único obispo de Constantinopla del 380 al 381. Está muy poco tiempo ahí es donde aparecen esos rasgos de contacto con Jerónimo, como les decía, y preside el concilio de Constantinopla del 381. Pero porque al momento que se realiza el concilio se le ataca de estar violando las normativas nicenas de que el obispo solamente puede ser nombrado para su diócesis, y como él ya ha ocupado en teoría dos diócesis, la de Sácima y después la de Constantinopla, él en realidad no sería un obispo, no sería
en realidad el obispo legal o justo de Constantinopla, sino que sería el obispo de Sásima. Entonces, ante este escándalo de estar violando una normativa de Nicea, pues renuncia al concilio y lo que hace es, ya no se va a Sásima, sino que se regresa a su pueblo, a Nacianzo, y ahí se queda del 381 al 383, y después rompe con todo y pasa los últimos 7 años de su vida en su finca de Arianzo, otro caso, como dijimos, de gran estabilidad económica y poder, que le permite eso irse allá a Arianzo, donde muere en el 390. Las obras del Nacianceno, decíamos los 17,000 versos de los himnos, las elegías, epigramas, poemas didácticos, los poemas o Cármina de Gregorio Nacianceno. Los tengo por ahí en 2 ediciones, así que quien se anime, el Carmen de Vita Súa, la autobiografía de Gregorio Nacianceno, adelante, o algunos de los Cármina que son de gran contenido teológico. También sus discursos teológicos dentro de sus homilías o oraciones, ¿no? Discursos, oraciones, que es una gran recopilación, ya también por ahí me pidieron y ya les pasé, creo que son 7, 8 volúmenes, que está editado por Números, pero aquí hay para escoger también, si quieren, o algún himno, alguna obra de los poemas, o alguna de los discursos. Son 5 discursos teológicos, hay para dónde escoger, o hablar sobre la división de los discursos del Nacianceno, también es otro tema, y después todavía no contentos, pues también pueden escoger alguna de las cartas teológicas, la 101, la 102 o la 202, dirigidas a Cledonio o Nectario, donde son muy importantes estos textos porque pues en ellos se abordan importantes temas de la teología nicena y del contexto del concilio de Constantinopla. Específicamente, tenemos que, permítanme un segundo, por aquí está. Cledonio es el administrador de la diócesis de Nacianzo después de la muerte de Gregorio de Niza, y Nectario es el sucesor de Nacianceno, del mismo Nacianceno, en la sede de Constantinopla. ¿Y de qué tratan estas cartas? Son sobre temas cristológicos, precisamente en relación con la teología de Apolinar de la Odisea, que ya hemos mencionado varias veces. La carta teológica 101 es fundamental, dirigida a Cledonio, porque ahí se explica el principio de las 2 naturalezas de Cristo, y lo que se llama halo kai halo. Y a partir de ahí, de esta distinción que hace el Nacianceno en esta carta 101, halo kai halo, se toma el fundamento teológico para hablar de las 2 naturalezas de Cristo y la unión hipostática de Cristo, que es lo que se desarrolla con esta base de la teología del Nacianceno en el concilio de Éfeso del 431. Entonces, como vemos, la teología de estos personajes es muy importante porque va sembrando el campo teológico para el desarrollo de lo que ya vendrá en el siglo V, que decimos que es el concilio de Éfeso. Y aquí, pues sí, justamente vamos a terminar con esta mención de
Cirilo de Jerusalén. En el área antioquena tenemos pues, muchos autores, pero destacan Cirilo de Jerusalén. Mencionamos algo en la próxima sesión y cerramos con estos dos textos, nada más así, de este Apolinar, que como decíamos es una consecuencia teológica de Nicea y un precedente de Constantinopla, que es conocido por Basilio y Gregorio Nacianceno sobre todo, también hay algo Gregorio de Niza, y que es desautorizado por los capadocios como una teología que no va a tener una consecuencia ortodoxa, ¿no? Entonces es una propuesta teológica que queda frustrada por la teología capadocia. Este Apolinar, pues es obispo de la Odisea y su propuesta de solución ante el problema de la unidad, de la divinidad y humanidad de Cristo, lo que como decíamos se soluciona en Éfeso con la llamada unión hipostática, la solución que proponía Apolinar es una famosa frase que es el mia physis tu logus cesarcumene. Ese cesarcumene encarnado sería la naturaleza una, en vez de dos, hablaría de una naturaleza de logos encarnada. Esto es lo que Basilio y el Nacianceno dicen, no hay una solución de continuidad y no puede ser aprobado por la ortodoxia. Esto lleva a que Basilio lo denuncia públicamente. Toda esta doctrina se llama el apolinarismo. Apolinar era hijo de un profesor de gramática de esta área de la Odisea, que también se llamaba Apolinar, y había tenido, tanto él como su padre, contacto con Atanasio, y tuvieron correspondencia con él, por eso decimos que es un poco esta consecuencia de Nicea y de comprender y conocer la figura de Atanasio, pero hacer esta propuesta que era sincera, pero pues que no llegó a ningún lado. Incluso los apolinares, padre e hijo, llegaron a hospedar a Atanasio en uno de sus famosos exilios en el año 346. Debido a que el obispo arriano Georgio excomulga a el padre de Apolinar, que también se llama Apolinar, en el 346, esto deja una huella muy, muy importante en este Apolinar de la Odisea, el teólogo que estamos mencionando, y pues se fanatiza en esa defensa de Nicea y de la figura de Atanasio. Se considera sucesor de la doctrina de Atanasio, por eso él estaba tan seguro en su doctrina, pero como vemos, no basta que él se diga que es sucesor de Atanasio, sino que en realidad pues es refutado muy fuertemente por, como decimos, los capadocios. En el 360 fue ordenado obispo de la Odisea y ya los problemas empiezan en el 377, Basilio lo denuncia y le pide al Papa Dámaso en la carta 263 de Basilio, que está dirigida a Dámaso, que lo excomulgue. Apolinar de la Odisea es condenado por el Sínodo de Roma del 377, el Sínodo de Antioquía del 379, el Concilio de Constantinopla del 381 y otro sínodo que se realiza en Roma en el 382 y muere en torno al año 392. Y entonces, pues terminamos la sesión con ese texto que está ahí. Como vemos, si alguien enseña que el Hijo de Dios es otro junto al hombre nacido de María, de modo que diga que hay dos hijos, un hijo de Dios por naturaleza y el hombre nacido de María,
pues esto es una herejía. Esto lo dirige, es una carta a Joviniano. La obra de Apolinar se conserva solamente en fragmentos, como vemos ahí, y el fragmento 150 nos dice, ¿dónde está? Bueno, el tema de que no puede haber dos naturalezas porque implicaría también que hay entonces dos inteligencias, la divina y la humana. Porque si cada inteligencia es dueña de sí misma, porque es movida por la tendencia propia de su ser, es imposible que un sujeto exista con dos inteligencias. Entonces, hay que definir que solamente hay una naturaleza. Adrián, ¿verdad? Entonces, si lo aceptamos. Y pues esto plantea en el apolinarismo, aunque sea una especie como de ridiculización, pues para entenderlo rápidamente, el apolinarismo sería una especie de concepción de un cuerpo, que sería el de Jesús de Nazaret, en el que queda alojada de forma espiritual o metafísica la inteligencia de Logos. Y es como Apolinar explica más o menos una naturaleza de Logos que está encarnada en ese cuerpo de Jesús. Entonces Jesús, el hombre Jesús, sería un cuerpo sin mente y sin alma, porque habría sido extraída para que estuviera la inteligencia de Logos, porque como dicen, no puede haber dos naturalezas. Entonces, lo complicado de esta teoría, pues es lo que lo lleva a pues ser descartada y, como vemos, criticada ampliamente por los capadocios. Bueno, pues terminamos. Les agradezco mucho, como siempre, su paciencia. Estamos a pasos acelerados y sin más, pues o hoy en la tarde o de aquí hasta el viernes, por favorcito, ya han sido varios, pero los que queden, anímense o díganme, maestro, póngame algo sencillito, póngame algo que, ni nada más díganme como que qué autor quieren y les apoyo con todo gusto para que puedan hacer este trabajo. Y como les digo, en la experiencia, si realizan su trabajo, casi seguramente se animarán a presentar su examen. Ahorita creo que este mesecito puede rendir bastante, como con sus otras materias, para ir avanzando más en su currículum y en esta carrera que, como ven, como nos gusta, pues es profundamente apasionante y es un universo que, aunque pasado, pues tiene mucho que decir y que es interesante de conocer, y pues es esa nuestra misión. Difundirlo, traducirlo, hacer que el pasado hable en el presente y en el futuro, porque sí, claro, tiene mucho que decir la tradición clásica y dentro de esto los textos cristianos en griego, en latín, que nos han dejado los padres de la iglesia. Muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa que alguien quiera todavía extra?